Hola, ¿qué tal? Vamos a ver tres conceptos muy importantes desde el punto de vista del derecho societario y tienen que ver con la emisión, suscripción y pago de acciones. Son tres conceptos distintos que hay que entender y saber diferenciar en el momento en el que estemos preparando operaciones como aumentos de capital, compraventas de acciones, constitución de sociedades, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Mi nombre es José Raúl Jasso, soy abogado corporativo y profesor del programa de Derecho Corporativo que se imparte a través de edunilo.com. Entonces vamos a empezar suponiendo que tenemos aquí una sociedad anónima. Estos tres conceptos aplican para el concepto de acciones, ¿sí? Las acciones en el derecho mexicano son emitidas por la sociedad anónima en cualquiera de sus modalidades o tipos, por ejemplo, sociedad anónima de capital variable, sociedad anónima promotora de inversión, sociedad anónima bursátil, etcétera. Y también en la sociedad por acciones simplificada. Entonces, las acciones es un valor, o mejor dicho, son un valor eh, que tenemos que relacionar con la sociedad anónima. ¿De acuerdo? Las acciones son el valor o el título valor o título de crédito que van a recibir los accionistas o socios de una sociedad anónima a cambio de su aportación y que representa su participación en el capital social. Entonces vamos a suponer en esta sociedad que tenemos tres accionistas. Este primer accionista va a hacer una aportación de capital y a cambio va a recibir acciones, ¿sí? Son títulos de crédito o títulos valor. Y estas acciones que va a tener el accionista en su poder van a servir para él poderse ostentar como accionista y también las va a poder transmitir o vender. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las acciones, lo que recibe el accionista a cambio de su aportación de capital en una sociedad anónima. Bueno, ¿dónde entra entonces el concepto de emisión, suscripción y pago de las acciones? Vamos a regresar un poco. Tenemos entonces nuestra sociedad anónima y vamos a tener aquí a nuestro socio accionista. La sociedad anónima, cuando pone acciones para que sean tomadas por distintas personas, es decir, cuando crea acciones, por ejemplo, al momento de la constitución o al momento de un aumento de capital para representar esa parte del capital, decimos que las acciones se emiten. ¿Sí? Es el acto por medio del cual la sociedad crea las acciones y las pone a disposición de distintas personas para que las hagan suyas. Es decir, cuando las acciones nacen es el acto de emitir o estamos frente al acto de emisión de acciones. Están emitidas las acciones, pero todavía no tienen un propietario, un dueño. Por eso a veces, y más hablando de derecho bursátil, a las sociedades anónimas se les conoce como emisoras. ¿Por qué? Porque emiten las acciones. Entonces, el acto de crear las acciones es la emisión. Las pueden emitir, pero todavía no tienen un dueño o un propietario.
Cuando un accionista o una persona levanta la mano y dice yo quiero hacerme propietario de esas acciones, ese es el acto de la suscripción. ¿Sí? Y hay varias reglas que hay que seguir para poder suscribir acciones. Depende del número de accionistas, si existe algún derecho de preferencia, etc. Pero suscripción es el acto por medio del cual una persona hace propias las acciones que emite la sociedad. Esto desde luego siguiendo las reglas que establecen los estatutos sociales. Entonces la sociedad emite acciones y un accionista, siguiendo las reglas, las puede suscribir, es decir, las hace propias. Esas acciones emitidas, en el momento en que las suscribe una persona, pasan a ser de su propiedad, ¿sí? Por el hecho de que las suscriba, no necesariamente implica que las pague, es decir, por haber suscrito las acciones, el accionista va a estar obligado a pagar a la sociedad el monto correspondiente por esa emisión, ¿sí? Entonces, puede haber una emisión de acciones sin que nadie la suscriba. Generalmente cuando eso sucede, se llaman a esas acciones acciones de tesorería, ¿sí? Son acciones emitidas, pero que no han sido suscritas. El acto de la suscripción es cuando una persona las hace propias en acuerdo con la sociedad, conforme a las reglas establecidas en estatutos sociales y en la ley. Cuando las hace propias estamos frente a la suscripción. Y el acto por medio del cual la persona que la suscribe hace entrega del importe a la sociedad por concepto de esa suscripción de acciones es el pago, ¿sí? Entonces puede haber emisión sin suscripción, puede haber emisión con suscripción pero sin pago, es decir, acciones suscritas pero pendientes de pago. Y si las acciones están suscritas pero pendientes de pago, la sociedad tiene un derecho de reclamar al accionista el pago de esas acciones y podrá haber distintas consecuencias. Una podría ser que la sociedad, con acuerdo de los otros accionistas, cancelen estas acciones por falta de pago, reduciendo el capital con motivo de aportaciones no hechas. Esa podría ser una consecuencia. El pago de estas acciones puede ser en dinero o en numerario, siguiendo las reglas que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero esta es la esencia de convertirse en accionista, que al momento de suscribir una acción, el accionista está obligado a hacer el pago. Lo puede hacer en el momento de la suscripción o lo puede hacer después. Por eso vamos a ver en las actas de asambleas de accionistas, cuando se aprueba un aumento de capital, podemos encontrar generalmente dos tipos de redacciones. Uno es que las acciones han sido íntegramente suscritas y pagadas, ¿sí? O bien que han sido suscritas pero se encuentran pendientes de pago, o suscritas y únicamente una parte se ha pagado. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí con esta parte, espero que haya quedado claro. Puedes entrar a edunilo.com a descargar la guía de Derecho Corporativo Mexicano que tenemos para ti, una guía muy práctica para no abogados y abogados también. Que estés muy bien.